Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje en este día: borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y buscando el origen, ¿verdad?, de ese dicho, de ese refrán, de esa expresión, pues uno se encuentra con muchas cosas, ¿verdad? Me encontré con que unos monjes, ¿verdad?, de hace muchos siglos y un proceso que ellos realizaban. Me encontré que hay una ley reciente en Colombia para las personas que han tenido problemas con el crédito, le han puesto ese nombre, ¿verdad?, borrón y cuenta nueva. Que en República Dominicana había una lucha con relación a la autoría de esa expresión también en el área, ¿verdad?, de la política. Y hasta un merengue de Toño Rosario. Se llama borrón y cuenta nueva. ¿Verdad? Pero en nuestro contexto, aquí en Puerto Rico, y sin duda, ¿verdad?, entendemos muy bien lo que en términos generales implica esta expresión, ¿verdad?, de borrón y cuenta nueva. Lo que eso implica es que la deuda ha sido saldada, completa, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que tú quedas limpio como nuevo, como es un volver a comenzar, sin una mancha, sin nada. Es borrón y cuenta nueva, como si no hubieran existido, ¿verdad?, esos errores, esas deudas del pasado. Y eso es exactamente lo que Cristo hace en la vida de sus hijos y en la vida de la iglesia. Definitivamente nosotros vemos cómo, no importando cómo haya sido tu pasado, el pecado de tu vida, la maldad, las cosas que tú hiciste y en el caso mío y en el caso de muchas, cosas horribles. Pero cuando venimos al Señor, no importa la maldad, el pecado, lo que nosotros hicimos, no hay pecado más grande que la sangre de Cristo, y el poder del Señor no pueda perdonar a cabalidad, totalmente y absolutamente sobre nuestra vida. No existe nada en tu vida que esté por encima del poder de la gracia y de la sangre de Cristo. Aleluya. Y hay personas que le molesta este mensaje de la gracia, porque siempre están buscando la manera de recibir gloria a través de las obras que hacen, como si no fuera suficiente lo que Cristo hizo. Eso nosotros lo vemos en los fariseos y los religiosos del primer siglo. Esto es lo que hacían, ¿verdad? No era suficiente con la obra del Señor. Y cuando predicamos la obra de la gracia de Dios, esto mortifica a la carne, porque le quita la gloria, toda gloria al hombre, y la gloria entera y completa es para el Señor, para Cristo Jesús. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros queremos honrar a Dios, primeramente. Y segundo, cuando nosotros nos establecemos un evangelio diferente al de la Escritura, no funciona. Nos metemos en problemas y pagamos las consecuencias, porque hay un solo evangelio, hay una sola palabra, es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir con eso. Además, es importante porque hay otros que no solamente están pensando en que ellos pueden añadir con sus obras a lo que Cristo ha hecho, sino que hay otros que no conocen el poder de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y viven sin disfrutar de esa bendición que es el sacrificio y la obra de nuestro Señor. Y siguen luchando. Aunque ya Cristo los ha perdonado, siguen luchando ellos mismos porque ellos no se perdonan o no se sienten perdonados. Y aún siendo libres, continúan caminando y siendo cristianos como si estuvieran presos. Y esto lo veo yo todo el tiempo
todo el tiempo. Y vamos entonces a ver qué nos dice la palabra, y este mensaje es para ti. Si tú piensas de alguna manera que no hay perdón de Dios para tu vida, que ha sido tan horrible lo que tú has hecho, yo quiero que tú sepas que el Señor te dice a ti que no hay pecado en tu vida que Él no pueda perdonar. Y que cuando Dios perdona, perdona completamente. Ese es el título del mensaje: borrón y cuenta nueva. Aleluya. Nada, no existe algo que pueda romper de alguna manera ese amor de Dios. Y en el día de hoy vamos a estar viendo en el capítulo 10 de Hebreos lo que nos dice la palabra con relación a este tema del perdón absoluto del pecado en nuestra vida. En este capítulo nosotros vemos cómo se está estableciendo en el capítulo 10, en la carta a los Hebreos, una comparación entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo. De hecho, la carta a los Hebreos nos presenta ese poder superior del nuevo pacto, ¿verdad?, en Cristo Jesús, ese pacto de la gracia. Y entonces lo contrasta con aquel pacto legalista, aquel pacto mosaico del Antiguo Testamento, que era una sombra de lo que había de venir. Así que nos muestra la carta a los Hebreos esa imposibilidad de la religión, del judaísmo, para acercarnos a Dios. No, es imposible. No podemos llegar a Dios a través de la religión. No podemos llegar a Dios y alcanzar la salvación y el perdón a través de nuestras propias fuerzas y nuestra pobre justicia humana. Necesitamos algo mayor para satisfacer la justicia de Dios. Y eso solamente se logra en Cristo Jesús. Eso es lo que habla la carta a los Hebreos. De hecho, en una nota de la Biblia de Estudio del Diario Vivir, hablando sobre la carta a los Hebreos, nos dice lo siguiente. Dice: Hebreos es un documento maestro escrito a los judíos que estaban valorando a Jesucristo o luchando con su nueva fe. El mensaje de Hebreos es que Jesús es mejor, el cristianismo es superior, Cristo es superior y es suficiente para la salvación. Así que eso es lo que vemos en este capítulo 10, ¿verdad?, donde Jesucristo mismo está dando testimonio, está testificando cómo Él fue el cumplimiento de todas esas profecías del Mesías, donde se cumpliría, ¿verdad?, ese camino de la salvación. Pero no solamente Cristo está atestiguando en este capítulo 10, sino que también el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo da testimonio del poder de la salvación, de lo abarcador del perdón y de la gracia del Señor en Cristo Jesús. Así que, habiendo dicho eso, yo les invito a estar de pie para leer en Hebreos 10, del 15 al 23. Así que hablamos ahí un poquito del contexto del capítulo y del libro, pero ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, lo que les estaba diciendo. O sea, no solamente Cristo, sino que el Espíritu Santo da testimonio. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Estas gloriosas verdades nosotros las vemos una y otra vez en la Escritura. El poder de Dios, la gracia de Dios, el perdón absoluto para sus hijos, una y otra vez. Aquel gran predicador, el príncipe de los predicadores, ¿verdad? Spurgeon, dijo lo siguiente, citando a la Escritura. Él dijo: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá un asunto. Y eso es algo que nosotros vemos en la Escritura en diferentes lugares, ¿verdad? Donde la palabra dice, mira, antes de tú decidir acerca de un asunto, es importante que hayan 2 o más testigos. Y definitivamente en la Escritura nosotros vemos cómo lo que nos habla aquí, por ejemplo en Hebreos, lo vemos en otros lugares testificado por profetas en el Antiguo Testamento, en diferentes lugares en la Escritura, una y otra vez. Y hablando sobre el tema, Spurgeon citaba a Isaías, citaba a Jeremías y también la carta a los Hebreos. Y yo quiero que ustedes vean conmigo en Isaías 43, 25. Así que es uno de los que testifica acerca del perdón de Dios, ¿verdad? Como dice ahí ese versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué tremendo es eso, ¿verdad que sí? Qué tremendo es eso. Vamos a personalizarlo. Lo vamos a decir de esta manera. Tú, porque le vamos a hablar al Señor, tú eres el que borra mis rebeliones por amor de ti mismo y no te acordarás de mis pecados. Así que sigan conmigo, pero ustedes se lo dicen al Señor, ¿ok? Tú eres el que borra mis rebeliones por amor de ti mismo y no te acordarás de mis pecados. Aleluya. Esa es la libertad que nos da el Señor. Estamos libres. No importa cómo tú hayas vivido, lo que tú hayas hecho, somos libres en el Señor. Y no solamente eso, sino que aún en nuestra humanidad, que todavía fallamos y pecamos, porque también la Biblia lo dice, siempre está ese perdón, ¿verdad?, absoluto de parte de Dios para sus hijos. También Jeremías, que posiblemente es el que está citando el autor de Hebreos, Jeremías 31, 34, lo dice de esta manera. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Pero mira ahora lo que quiero, ¿verdad?, lo que resaltar. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo que nosotros llamamos borrón y cuenta nueva. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así que hay 3 principios que queremos resaltar de esta porción de la Escritura en el capítulo 10 en Hebreos. El primer principio es que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. En el versículo 16, en la primera parte de ese versículo dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dios es un Dios de pacto. Dios no improvisa. Dios es un Dios de decretos. Él decreta, no nosotros. Él decreta. Él es un Dios de decretos. Él no está improvisando. Dios no miente. Y lo que Él promete, lo cumple. Y yo quiero que ustedes lean conmigo en Números 23, 19, que nos habla sobre eso, y es hermoso, ¿verdad?, como lo presenta la Escritura. Dice la palabra de Dios en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
obviamente, ¿verdad? Las preguntas, ¿verdad? Académicas y retóricas que él está haciendo. Porque lo que Dios ha hablado, eso lo va a ejecutar. Lo que Dios dijo, eso él hará. Yo te pregunto, ¿cuántas promesas has hecho y no las has cumplido? No, pero eso no pasa aquí. Todos ustedes, todas las promesas que han cumplido, que han hecho, todas las promesas las han cumplido. ¿Verdad que sí? Todas. Es más, todas las que hicieron en diciembre. Para enero. Las están cumpliendo. Me acuerdo de mi hermano Jovaski, ella está con el Señor. Cuando joven, ¿verdad? Y me iba a comprar un carro, me iba a comprar un RX-7 que tuve de jovencito. Y estaba allí negociando con el dueño. Y recuerdo lo que mi hermano me prometió. Jovaski me prometió, me dijo, Joel, si tú te compras ese carro, yo te lo voy a lavar todas las semanas. Yo compré el carro y ni una semana lo lavó. Así que así somos nosotros. Prometemos y muchas veces no cumplimos, pero Dios no es así. Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de pactos. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Este versículo que acabamos de leer, que nos habla, que nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, está enmarcado en una historia entre Balaam y Balac. Balaam, un adivino, y un hombre, ¿verdad?, que definitivamente parecía servir a Dios, pero no servía a Dios. Y Balac era el rey de Moab. Entonces, con todo lo que estaba pasando con el ejército de Israel, entonces él tiene miedo porque eran enemigos. Y lo que pretendía el rey de Moab, Balac, era que entonces Balaam maldijera al pueblo de Israel y de alguna manera, pues entonces tener ese beneficio de que entonces de alguna manera está haciéndole daño al pueblo de Israel. Lo que acontece, mira lo que pasó, es que no pudo Balaam maldecir al pueblo de Israel. Las 3 veces que iba supuestamente a proferir una maldición, lo que hizo fue bendecir al pueblo de Israel. De hecho, al principio también es parte de la historia, ustedes han escuchado, la mula de Balaam, ¿verdad?, que habló, eso pasó como parte de ese proceso porque él iba de camino, ¿verdad?, para verse con este rey Balac, que estaba haciendo esto porque le prometió riquezas y demás. Así que era un hombre, ¿verdad?, que se vendió. Finalmente, pues nada aconteció. Siempre Balaam le hizo daño porque, ¿verdad?, los instó de alguna manera a que se contaminaran, ¿verdad?, con dioses paganos, y eso sin duda pues también afectó al pueblo de Israel. Pero es interesante que no pudo proferir esa maldición. Y hay un principio en todo esto que yo quiero que tú recuerdes, es que nada ni nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nada ni nadie. Lo que Dios ha dicho, nadie lo puede romper. Lo que Dios ha limpiado, nadie puede decir lo contrario. Lo pueden decir, pero no es la verdad. Porque lo que prevalece es lo que Dios hace. Y la palabra dice que los hijos de Dios, los que vienen a Él y se arrepienten al Señor, esa sangre de Cristo los cubre y perdona todo pecado. Y es lo que estamos viendo en este día. Ahora, yo quiero que leamos parte de esa historia de Balaam y Balac, allá en Números 24:10. Vamos a leer, así que siguen conmigo. Entonces se encendió, esto es la última vez, ¿verdad?, la tercera vez que iba a maldecir, pero finalmente bendijo al pueblo de Israel. Y vamos a leer aquí, dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, o sea, estaba agitado, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Miren ese versículo.
¿Qué clase de blasfemia? Tomando el nombre de Dios en mano. Balac, enemigo de Israel y de Dios, le dice a Balaam: huye a tu lugar, yo te dije que te iba a honrar, mas hay aquí que Jehová te ha privado de honra. Versículo 12, y Balaam le respondió: no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Y en eso tenía razón. Él dijo: yo no voy a decir nada que Dios no me diga, ¿verdad? Dijo él. Y el versículo 14 dice: he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y ya ustedes saben, ahí dándoles malos consejos y demás. Pero el asunto que vemos aquí interesante es cómo definitivamente hay ese reconocimiento de aún de este adivino, de que lo que Dios ha dicho, nadie puede ir por encima de lo que Dios ha hecho, ha dicho, absolutamente nadie. Dios es un Dios de pacto que cumple lo que promete. Y Él prometió a sus hijos, vemos en la palabra, que perdonaría sus maldades, sus iniquidades y su pecado, y que nunca más se acordaría de ellos. Eso ha prometido el Señor. Segundo principio, Dios completó la obra. Es un Dios de pacto que no miente, pero también vemos que Dios completó la obra totalmente. No hacen falta más sacrificios por el pecado. Y no te confundas, o sea, los hijos de Dios, como parte de esa relación con Dios, vivimos una vida que quiere glorificar a Dios, que quiere honrar a Dios. Vivimos y procuramos vivir una vida piadosa, no como un medio para alcanzar la salvación, sino, como bien dijo Jesucristo, como un fruto de nuestra salvación. El Espíritu Santo mora en nosotros y ya nosotros no podemos caminar como camina el mundo. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. Pero las obras son una consecuencia, un resultado de la salvación. Pero nuestras obras no pueden adquirir la salvación de nuestra alma. Nada, no pueden añadir nada, absolutamente nada, a la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos hablando. En el versículo 18 del texto que estamos viendo en este día, de Hebreos 10, en la Reina Valera del 60, en esta versión, que es la que usamos aquí en la iglesia, en términos generales, lo dice de esta manera: pues donde hay remisión de estos, refiriéndose al pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Pero en este lenguaje de la Reina Valera del 60 es un poquito, ¿verdad?, confuso, no es claro, por eso uno tiene que, ¿verdad?, que estar explicando y demás. Pero cuando nosotros lo vemos en versiones de la palabra, este mismo versículo, versiones modernas, contemporáneas, nos los deja ver claro lo que quiere decir la palabra aquí. Y yo les voy a leer varias de ellas. En la versión Palabra de Dios para Todos, ese versículo, ¿ok?, lo dice de esta manera. Muy bien, escuchen. Dice: una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Y una última versión que también les incluí, la traducción del lenguaje actual, lo dice de esta manera: por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Eso es lo que quiere decir ese versículo 18. Ya está completo, o sea, no podemos añadir nada. No hay otras ofrendas, otros sacrificios que hacer. Ya el sacrificio de Cristo fue suficiente y ha perdonado todos nuestros pecados. Hay gente que piensa que el evangelio de la ley y de las obras, ese legalismo, es piadoso, es bueno, porque al fin y al cabo quiere como que, pues, buscar
obras de justicia para honrar a Dios. Parece así, pero yo les puedo decir una cosa, es todo lo contrario. Si de alguna manera con mis obras, con tus obras, tú pretendes añadir al sacrificio de Cristo, tú pretendes añadir como para completarlo, no solamente eso es infructuoso e incorrecto, sino que eso deshonra a Dios. Y toma la sangre del sacrificio de Cristo como si no fuera suficiente. Así que es algo muy serio. Aquellos que piensan que el sacrificio de Cristo, como ya he escuchado por ahí, es simplemente como si fuera un pronto pago de una hipoteca, de una deuda. Y que entonces tú con tu vida tú tienes que estar pagando y pagando, dando los plazos para la salvación, para mantener la salvación. Desconocen totalmente lo que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Desconocen estos versos y estos textos que nos dicen, donde nosotros vemos el perdón absoluto de Dios, que nada se le quedó a Dios sin perdonar en la cruz del Calvario. Absolutamente nada. Cuando no entendemos, cuando de alguna manera creemos que vamos a añadir, que no está completa la obra del Señor, estamos definitivamente pisoteando, como dice ahí, al Hijo de Dios. Teniendo por inmunda la sangre de Cristo. O sea, no es suficiente. Es una afrenta al Espíritu de gracia. ¿Y qué significa gracia? Es un regalo. Es un favor inmerecido. Eso es lo que Cristo ha hecho. La gloria es para Dios completa. Lo maravilloso de esto, hermanos, y yo llevo tantos años sirviéndole al Señor, es saber que Dios me ha perdonado completamente. Aleluya. Que somos libres en Él. Que ya el acusador de las almas no nos puede acusar. Porque Cristo ha perdonado todos nuestros pecados y ya nunca más se acordará de ellos. Aleluya. Lo que dice la palabra. Es triste cuando nosotros, y yo utilizo esa palabra triste por usar una palabra simple, cuando nosotros vemos que en la religión católica, en cada misa, lo que se está haciendo es realmente sacrificando a Cristo una y otra vez. De hecho, uno de los nombres con los que se conoce a la misa, uno de los nombres completos, es el santo sacrificio de la misa. Y traigo esto porque es importante comparar lo que hemos visto en la Escritura y versus lo que vemos, ¿verdad?, en el santo sacrificio de la misa, en un país, ¿verdad?, donde nosotros, ¿verdad?, la inmensa mayoría dice ser católicos. Y como parte de la doctrina católica romana está lo que ellos llaman la transubstanciación o el milagro de la transubstanciación. Esto lo vemos que lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica en su sección 1376. Y básicamente lo que dice es que cuando se está compartiendo la comunión, la Eucaristía, la cena del Señor, como el nombre que tú le quieras dar, esos elementos de la cena, el pan y el vino, se transforman literalmente, no simbólicamente, no espiritualmente, sino literalmente el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Así que en ese momento que están en la comunión de la Santa Cena, eso es lo que está ocurriendo. Así que están entonces en cada misa sacrificando a Cristo una y otra vez. ¿Qué dice la Biblia con relación a eso? ¿Eso es así? ¿Hay muchos sacrificios de Cristo? ¿Cristo sigue sacrificándose cada día? Mira lo que dice precisamente, vamos a ver lo que dice Hebreos 10, pero vamos a ver el versículo 10. Dice, en esa voluntad, hablando del nuevo pacto, dice, somos santificados mediante la ofrenda ¿de quién? Del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez. ¿Y para cuánto?
y para siempre. 2 versículos más adelante, el versículo 12 en ese capítulo 10 de Hebreos, dice lo siguiente: pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. ¿Cuántos sacrificios? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo perdonó todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Cristo fue a la cruz una vez y pagó el precio completo con su vida. Completó la obra. Al final dijo: consumado es. Dice la palabra del Señor que se ha sentado a la diestra de Dios y regresará por la iglesia. En su momento, a la final trompeta, Cristo vuelve y regresa por los suyos. Pero ya nadie más podrá escupirle su cara. Ya nadie más podrá ponerle una corona de espinas. Ya nadie más podrá darle latigazos. Eso fue una vez. Pagó el precio. Pero en aquella cruz, Él venció a la muerte y resucitó y reina en gloria. Aleluya. Y vendrá por la iglesia. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio eficaz y suficiente. Que nada ni nadie puede despintar esa sangre del perdón sobre tu vida. El Salmo 103, versículo 12, el salmista decía: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Hebreos 8:12, la palabra lo dice de esta manera: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hermano, eso es lo que dice la palabra. Si tú te has arrepentido de corazón, eso es lo que ha acontecido en tu vida. Y la palabra dice: nunca más me acordaré de tus pecados, de tus iniquidades, seré propicio a tus injusticias, borraré todo pecado por amor a mi nombre, dice el Señor. Así que, primer principio, Dios es un Dios de pacto, no está improvisando. No miente, lo que promete lo cumple. Segundo, Él completó la obra, nada faltó, hizo todo lo que tenía que hacer. Y tercero es cómo respondemos nosotros a estas verdades. Y este tercer punto es: tenemos que creerle a Dios y creer a su palabra. Y le estoy hablando en este momento a creyentes. Porque a través de los años he visto tantos hermanos luchando. Porque quizás de una manera general entienden que Dios los ha perdonado, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Es importante creerle a Dios y creer a su palabra. ¿Qué tenemos en Cristo Jesús según este pasaje que hemos visto en este día? Primero, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el mismo camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que ha purificado nuestros corazones de mala conciencia. Tenemos lavados nuestros cuerpos con agua pura. Y todo eso que le estoy diciendo, simplemente estoy citando el pasaje que leímos. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo entonces, según el mismo pasaje, debemos responder a lo que tenemos en Cristo Jesús? La palabra nos dice: acércate con corazón sincero. Ten plena certidumbre de fe. Y el pastor predicaba el domingo pasado acerca de la fe. Dice: ten plena certidumbre de fe. Ten plena certidumbre de lo que crees, la convicción. De hecho, ¿cómo debemos responder? También añade el texto: mantengamos firmes, sin fluctuar, nuestras convicciones, nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Y en la vida cristiana, hermanos, la diferencia entre poder vivir en el descanso y el reposo de Dios son convicciones en su palabra. ¿Tú crees o no crees? ¿Tú crees lo que dice la palabra aunque lo que tú sientas sea distinto? ¿O entonces tú vas a darle más peso a lo que tú sientas aunque sea contrario a lo que la palabra de Dios dice? Tú tienes que escoger. Necesitamos creerle a Dios y su palabra. Porque en este mundo difícil de tantas aflicciones y de tantas cosas contrarias a la palabra de Dios, siempre nos vamos a encontrar en momentos, pero constantemente, en disyuntivas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le creemos a Dios o le creemos a Juancho? ¿Le creemos a Dios o creo en mí mismo? ¿Le creo a Dios o creo en lo que siento? Y dependiendo de dónde esté tu fundamento, es como tú vas a vivir. Un cristiano que no entienda el perdón absoluto de Dios, pues puede estar todo el tiempo siendo acusado. Y si no entiende el perdón de Dios, si no entiende esa realidad, ¿qué puede hacer? Hacerle caso a eso y terminar hasta apartado de los caminos de Dios. Conociendo el perdón completo de Dios en Cristo, podemos unirnos al rey Ezequías en la alabanza que él dio al Redentor en Isaías 38, 17. Yo no sé si lo tienen por ahí, pero si no lo escuchas, Isaías 38, 17. Él decía: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Y mira qué hermosa esta última expresión: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esa es otra expresión más. Echó tras sus espaldas el pecado. El apóstol Pablo lo decía de esta manera, ¿verdad? Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Le creo a Dios y su palabra. Yo les he dicho a ustedes, y ustedes saben que yo hablo, soy libre hablando de mi pasado y de las barbaridades que hice, pero hay cosas que yo no le he contado a nadie nunca. Pienso que la única manera de yo contar esas cosas es que Dios, ¿verdad?, de manera, ¿verdad?, ahí categórica en mi vida me diga que tengo que decirlas. Porque son cosas tan horribles que no las digo. Pero estoy consciente, tan consciente del perdón de Dios sobre mi vida. Y que aún todas esas cosas horribles, Él las perdonó con su sacrificio. Y me hizo libre para su gloria. Y que si puedo servir a Dios y caminar en el Señor, definitivamente no es por mis méritos, sino por los méritos de aquel que me llamó y me perdonó y me levantó y me restauró. Y lo mismo hace contigo, hermano y hermana. Lo mismo hace contigo. Pero los sentimientos y las emociones no podemos confiar en ellos. Son muy variables. Un día tú te levantas que te quieres comer el mundo y otro día que no quieres saber del mundo. Es muy variable. Es necesario ampararnos en la palabra del Señor, en lo que Dios ha dicho. Eso no cambia. No hay sombra de variación, no hay mudanza. Dice el libro de Santiago, nuestro Dios permanece para siempre, no está cambiando. Estas personas que han venido, y esto es parte de este mensaje, hermanos. Primero que podamos entender teológicamente lo que dice la palabra con relación al perdón y la gracia.
la salvación, ¿verdad? Que podamos entender eso, que podamos entender a aquellos que son enemigos de eso, porque de alguna manera quieren ser ellos el centro de la gloria. Pero también este mensaje es para esos que luchan con la culpa constantemente y que posiblemente por esa culpa se mantienen sentados. La culpa los mantiene ahí. Y te voy a decir una cosa, no es la culpa el que te mantiene así, es Satanás. Ese es el acusador, uno de los nombres que le da la Biblia, el acusador de las almas. Y es un mentiroso. Hay gente que dice que el Espíritu Santo y Dios no culpa a nadie. Bueno, yo no sé de dónde sacan eso. Pues claro que cuando hay algo que está mal, hay una culpa pero hay una diferencia. Cuando el Espíritu Santo, nosotros pecamos y se contrista y nos señala nuestro pecado, lo hace para levantarnos, no para destruirnos. Yo digo esto constantemente y lo repetiré. Porque cuando Dios nos señala nuestro pecado, cuando el Espíritu se contrista, Dios lo hace con el propósito de restaurarnos y de levantarnos porque Dios nos ama. Pero el enemigo de las almas no es así. Esa culpa lo que pretende es destruirte y mantenerte aplastado, lejos de lo que Dios quiere para tu vida. Hay una expresión que yo uso y que la he compartido con algunos hermanos y hoy lo comparto en este mensaje. Yo no dejo que el diablo me ministre. No dejes que el diablo te ministre. Pastor, ¿a qué usted se refiere, verdad, con eso? Las mentiras del diablo, yo no voy a vivir y mi paz y mi descanso y mi ministerio y mi vida y mi familia no van a estar a merced de lo que el enemigo de las almas mintiendo me diga. Que pretenda a mí tenerme, no, porque mira lo que tú hiciste, tú no tienes perdón de Dios, tú no lo mereces, mira todo lo que has hecho, sobre todo en un área también de nuestro pecado donde a veces uno no quiere caer en un pecado y vuelve otra vez y está en esa lucha y ahí tú no sirves para nada, tú no eres cristiano, que es uno de los peligros de muchos, que ante esa culpa entonces piensan, pues yo no soy cristiano entonces. No dejes que el diablo te ministre. Que la palabra de Dios sea la que te ministre. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que te ministre. El pastor A.W. Tozer lo decía de esta manera: pero Cristo me ha perdonado completamente y Él es infinitamente mayor que tú. Hablándole a Satanás. Tozer decía esto. Como en 1 de Juan 4:4 dice: así que le creeré a mi Señor y no a ti. Decía el pastor Tozer. Y de hecho escribió un libro y le puso por título Le contesto al diablo. Ustedes tienen todos cara de santo, excepto 2 o 3. Pero todos han pecado. Todos han faltado, todos han fallado. Pero si tú eres un hijo de Dios, porque ¿verdad? Ya te arrepentiste y entregaste tu vida, pues tú sabes que no se le quedó al Señor un pecado sin perdonar en aquella cruz del Calvario. Ni uno solo. Ni uno solo. Primera de Juan 1:9 dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 8:1, el apóstol Pablo lo decía de esta manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cada vez que yo leo este versículo, tengo que leer otro versículo, porque las personas que creen que la salvación es por las obras, entonces interpretan incorrectamente este texto y entonces dicen, no, pero fíjate que para los que no hay condenación son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, e interpretan eso. O sea, no andar conforme a la carne no es hacer esto, tú vas a la iglesia, tú esto, y entonces, tú eres santo, tú eres como los fariseos. Pero
la palabra de Dios, cuando estudiamos la palabra del Señor, la misma palabra es la que se interpreta a sí mismo, en su contexto. Y cuando uno va a ese contexto inmediato, en el versículo 9 de ese capítulo, nos define lo que es andar en el Espíritu. Y dice la palabra en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mira ahora lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de Él. Así que andar en el Espíritu no es algo que tú haces, sino es algo que tú eres, es una posición que tú eres. Si tú tienes al Espíritu Santo en ti, tú andas en el Espíritu. Si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, tú andas en la carne. A eso es que se refiere. Y los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Ninguna. Absolutamente ninguna. Yo veo en la Escritura y tú ves tanta gracia de Dios y el perdón de Dios, como el Señor perdonó al rey David con todo lo que hizo, cómo perdonó a Pedro que lo negó. ¿Cuántos de los que están aquí negaron a Cristo con maldición y todo? Levante la mano, vamos a ver. Bueno, hay algunos aquí que me sorprenden, levantaron la mano, ¿verdad? Pero generalmente no, llegamos a ese nivel de Pedro. Y no obstante, la gracia y el perdón de Dios arropó la vida del apóstol Pedro. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Pienso en el perdón de aquel pueblo de Nínive, horrible. Pero Dios, se arrepintieron y hallaron gracia delante de Dios. Las muchas veces que el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, pero se arrepentían y allí estaba el Señor. Así es el perdón de Dios y la gracia de Dios. Si tú de corazón entendiste estas verdades, que tú eras pecador, que no había otro camino que no fuera Cristo, y tú genuinamente, cuando le entregaste tu vida a Cristo, tú entendiste esas verdades y arrepentido, le entregaste tu vida al Señor. Creíste en Cristo Jesús. La palabra dice que si eso fue genuino, tú eres hecho un hijo de Dios. Y los sentimientos y las emociones no tienen nada que ver en esa decisión. Es la obra del Espíritu Santo, revelada y mostrada a través de la voluntad cuando tú rendiste tu vida al Señor. La palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Eso es lo que dice la palabra. Así que si tú hiciste eso de corazón, Dios perdonó tu vida. Es interesante que los que vienen preocupados por esto, mire pastor, es que yo no sé si fue de verdad, yo tengo esta lucha, pero... Y tú ves esa angustia. El inconverso no se angustia por eso. El inconverso está muerto espiritualmente. Así que tú confía y descansa. Si tú no estuvieras seguro de esa decisión, no sabes cuán genuina realmente fue, pues reafírmala de alguna manera si no estuvieras seguro. Pero el que lo ha hecho con firmeza, los sentimientos y las misiones no tienen que ver en esto. A veces, de hecho, las personas están esperando a sentir algo para rendir sus vidas a Cristo, y esto es un acto de la voluntad, no de los sentimientos. Hay personas que están esperando que se le paren los pelos o que escuchen algo. Ahora es el momento, ven a mí. Es que es por fe, es creer. Es un reconocimiento de su pecado. Un reconocimiento de la imposibilidad de alcanzar gracia fuera de Dios. Y ese reconocimiento públicamente. Señor, aquí estoy. Soy pecador. He caminado de espalda a ti, te he ofendido.
sé, Señor, creo que tú eres el único camino, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Te pido, Señor, que me perdones. El que hace eso de corazón, dice la palabra, que sus pecados son perdonados. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simplemente, hermano, yo le pido al Señor que puedas entender, si tú eres un hijo de Dios, el perdón de Dios. Que puedas tener las herramientas por la palabra para detener con el escudo de la fe esos dardos del enemigo que quieren hacerte daño y hacerte pensar que tú no eres un hijo de Dios, una hija de Dios, o que tú no puedes salir de donde estás, o que tú no puedes vencer ese pecado con el cual estás luchando. Que el Espíritu Santo te ayude y su palabra en este día. Y aún así, como siempre digo, para eso estamos aquí. Nos encanta predicar la palabra del Señor. Hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios. Es una bendición predicar la palabra del Señor. Es una responsabilidad grandísima y sufrimos lo que ustedes no se imaginan para predicar. Pero nuestro corazón está cerca del de ustedes también. Y si tú estás luchando, queremos ayudarte. Queremos escucharte. Queremos caminar contigo. No solamente el pastor René, yo, el pastor Edil, sino los otros ministros, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia. De hecho, en este mismo capítulo 10, más adelante, nos habla de que nos exhortemos mutuamente, ¿verdad?, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice este mismo capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Así que, hermanos, no dejes, si no está conforme a la palabra, que ningún pensamiento dictamine la manera en que tú vas a vivir, en que tú vas a creer, en que tú vas a servir. ¿Ok? El Señor, ¿verdad?, nos ha limpiado completamente. Aleluya. Y te mira a ti y te ve con ese filtro de Cristo y te ves lindo y te ves linda. Ese filtro de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Solo tú puedes, Señor, completar esa obra en el corazón de mis hermanos y de aquellos que no te conocen también. En tus manos los pongo en este momento. Que podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero preguntar, ¿verdad?, si aquí hay alguien que ha escuchado el mensaje. Quizás el Espíritu Santo ya está trabajando en tu vida y tú has podido entender parte de esa buena noticia. Sobre todo entender que tu pecado te ha separado de Dios. De que todo ser humano ha pecado, todos. Justo no hay ni uno. Y tú entiendes eso. Y entiendes que ese pecado te ha alejado de Dios, te ha separado de Dios, porque eso es lo que dice la palabra. La palabra dice que ese pecado lo que ha producido en tu vida es la muerte espiritual. Por eso es que las personas, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en ellos, no pueden entender las cosas de Dios, no pueden ver el reino de Dios. Pero si hoy tú estás aquí y puedes entender, posiblemente el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Y no importa tu pecado, lo que hayas hecho, cómo hayas vivido, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. De eso ha tratado todo el mensaje. El apóstol Pablo fue un asesino de cristianos. Y Dios lo llamó y lo perdonó y lo usó. De la misma manera que puede hacer contigo. Así que yo pregunto si aquí hay alguien que hoy reconoce esas verdades
que es pecador, que Cristo es el único camino y quiere rendir su vida al Señor. Y dice, perdóname Dios, ayúdame Señor, aquí estoy. Necesito de ti. Y a veces uno piensa, pero es que yo no soy de la iglesia, yo no sé qué yo voy a hacer. No te preocupes por eso. Esto es una relación personal con Jesús. Es algo entre tú y Él espiritual. El Señor se encargará de lo demás. Si es así, tú quieres entregar tu vida reconociendo tu pecado, yo te pido que tú levantes tu mano. Yo quisiera orar por ti, ¿verdad? Que tú levantes tu mano y tú digas, Señor, aquí estoy. Perdóname, perdona mis pecados. Reconozco, Señor, que me estás llamando. Reconozco que no hay otro camino. Y tú simplemente hoy levantas tu mano y dices, Señor, perdóname. Y aceptas ese amor de Dios. ¿Habrá alguien que toma esa decisión? El mensaje ha sido también para la iglesia, ¿verdad? Así que yo te invito a toda la iglesia a estar de pie. Es posible que hayan aquí algunos que hayan escuchado otras voces, que los haya mantenido de alguna manera cautivo en esa mentira y en la culpa de su pecado, y que piensen que de alguna manera que no hay salida. Así que si tú, hermano, estás aquí, hermana, y has estado luchando con eso, yo te pido que levantes la mano porque queremos orar por esos hermanos que reconocen esa verdad. Dios te bendiga, puedes bajar la mano, la sube, la baja. Lo importante es que Dios conoce, ¿verdad? Dios te bendiga, amén. A todos aquellos que de alguna manera han luchado con aceptar ese perdón de Dios, ¿verdad? Y con la culpa de su pecado en su vida. ¿Sí? ¿Alguien más? Amén, amén. Amén, amén. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Señor, aquellos que están aquí, ¿verdad? Tengo la convicción de que hay otros, Señor, que quizás no han levantado la mano, pero tú conoces, Señor, sus luchas. Ayúdanos, Señor, a vivir por tu palabra, Señor, a descansar y confiar en la obra completa, Señor, que tú hiciste, Señor. Gracias, Padre, porque la salvación en nuestra vida como cristianos no reposa en nuestras buenas obras, Señor, en nuestra justicia humana, sino en la obra maravillosa, eterna y poderosa que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario y para los siglos de los siglos, Señor. Ayúdanos a vivir así. Gracias, Padre, por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que la paz del Señor sea con ustedes. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.